En la fluoroscopia tiene que haber un tubo de rayos X, un receptor de imagen y un monitor. El tubo intensificador de la imagen se trata de un dispositivo electrónico que recibe los rayos X y después de interaccionar con el paciente lo transforma en la luz visible intensificando la imagen. En él se encuentra el fotocátodo y el ánodo. Las partes de un tubo intensificador de la imagen son el tubo de vidrio, la carcasa metálica, el elemento fluorescente de entrada, el fotocátodo. Se generan mayor o menor cantidad de electrones en función de la cantidad de luz que incida, en función de rayos X incidentes. El elemento fluorescente de salida y los electrones aplicado a 25 kilovoltios y lentes electrostáticas. Las características son la ganancia de flujo, la ganancia de reducción y la ganancia de brillo. En la de flujo, el ánodo, cada fotoelectrón choca con el ánodo y genera 75 a 200 veces más fotones de luz en la pantalla fluorescente de salida. La ganancia de reducción hace referencia a la reducción del tamaño de la imagen fluorescente. De 10 a 25 centímetros, mientras que la de salida son 2.5 a 5 centímetros. Ganancia de brillo, pues incremento de los fotones de luz. Tubo intensificador de imagen multicampo. Se trata de un tubo intensificador con doble o triple foco. Este tipo de intensificador proporciona más flexibilidad en los exámenes y son los que se utilizan de manera habitual en la fluoroscopia digital. El tamaño de doble foco más habitual es de 25 centímetros a 17 centímetros. El tubo intensificador de imagen multicampo. En cambio, al poder utilizar los diferentes tamaños de focos, el punto focal se generará más cercano o más alejado del elemento fluorescente de salida. La consecuencia de este cambio en el punto focal va a provocar la reducción del campo y el aumento de tamaño de la imagen. Al emplear una dimensión más pequeña, siempre tendrá una ampliación de la imagen con un factor de aumento directamente proporcional al cociente de los diámetros de tubo. Siempre que utilizamos elementos fluorescentes de entrada con diámetros más pequeños, se produce una ampliación de la imagen. Las consecuencias del tubo intensificador multicampo son: al utilizar un tamaño de entrada más pequeño, la imagen ampliada es más débil, y esto se debe a que hay menos fotoelectrones que llegan al elemento fluorescente de salida para formar una imagen del mismo tamaño. Al utilizar un tamaño de entrada más pequeño es necesario aumentar la corriente para mantener una buena resolución de contraste. Esto recibe más dosis al paciente. Debido a la curvatura de los elementos fluorescentes de entrada, la parte independiente del diámetro, la parte periférica de la imagen queda desenfocada y pierde brillo en la periferia. En la parte central ofrece una mejora en la resolución espacial. Podemos obtener mayor o menor resolución. La cámara de televisión es una parte que da señales, captura imágenes y las convierte en señales eléctricas. Se encuentra en el corazón de la cámara y el tubo de televisión que llevará las señales hacia el monitor. Está formada por una carcasa cilíndrica. Existen varios tipos de cámaras de televisión. El más utilizado es el Vidicon y el de Plumbvisión. Se conecta directamente al elemento fluorescente de salida y tienen la misma medida. El monitor de televisión produce estas señales eléctricas en forma de imágenes. Solo pueden reproducir la imagen, no pueden almacenarlas. Sistemas de grabación de imágenes en fluoroscopia convencional. La cinefluorografía también se puede denominar cineradiografía. Se trata de una técnica de obtención de imágenes en forma seriada a gran velocidad, grabadas en una película de cine para poder visualizarlas posteriormente. Se acopla un sistema de lentes y espejos a la salida
intensificador y se graba en la película. Se utiliza especialmente angiografías, ya que se obtiene un contraste muy bueno de los vasos sanguíneos. La grabación de cinta de vídeo consiste en la grabación de las imágenes que van apareciendo en el monitor de la TV mediante un vídeo. Al grabar el monitor y no la imagen directamente, la resolución es mucho menor. Seriografía, también se puede denominar fotofluorografía. Sirve para efectuar las radiografías en el sitio y el momento oportuno mientras se realiza la fluoroscopia. Diferenciamos entre serioradiografía al acecho. Se interrumpe momentáneamente la fluoroscopia para realizar la radiografía sobre una película. Esta película es introducida en el chasis que se coloca entre el paciente y el tubo intensificador. El profesional técnico, mediante un juego de pedales, desplaza el chasis y aumenta la corriente para impresionar la película y obtener las radiografías. Sirve para efectuar radiografías en el sitio y el momento oportuno mientras se realiza la fluoroscopia. Diferenciamos entre cámara de seriografía o seriógrafos. Son cámaras acopladas mediante un sistema óptico al intensificador de salida. Estas cámaras exponen una sola imagen cada vez que se activan. En este caso no se utiliza ningún chasis y la radiación que recibe el paciente es menor. Son cámaras parecidas a las de cinefluorografía. Sistemas de fluoroscopia digital. Las cámaras de CCD. En este caso se sustituye la cámara de televisión por el sensor CCD. Se conecta mediante lentes y fibra óptica el sensor CCD a la salida del intensificador. De esta manera se obtienen imágenes digitales y de alta calidad. Detectores directos flat panel. En este caso se sustituye el tubo intensificador y la cámara de televisión por un detector digital. Estos detectores convierten los fotones de rayos X incidentes en una matriz digital de manera directa. ¿Cómo es el sistema de detección digital basado en FPD? Bueno. Beneficios de utilizar detectores digitales. Son más eficaces, tienen una resolución espacial alta, presentan un rango dinámico superior comparado con el uso de intensificadores. Hay menor probabilidad de fallo y de distorsión. Generan imágenes de 1024 por 1024 píxeles. Generan de 30 imágenes por segundo. Estructura de FP de conversión directa para imágenes dinámicas. Esos detectores constan de una unidad de conversión de rayos X, silicio y selenio. Conjunto de detectores TFT. Unidad de procesamiento de señales a alta velocidad. Unidad de transferencia digital. Generador es un dispositivo capaz de ofrecer la energía necesaria para poder hacer funcionar el tubo de rayos X. Diferenciamos entre tiempo de interrogación. Es el tiempo que transcurre entre que se conecte el generador y se alcance el nivel de tensión de pico que necesitamos. Tiempo de extinción es el tiempo que transcurre entre que se desconecta el equipo y se dejan de generar los rayos X. Los equipos de fluoroscopia utilizan generadores trifásicos, que son generadores de alto rendimiento. Estos generadores presentan tiempos de interrogación y de extinción inferiores a 5 milisegundos. Métodos de sustracción. Los métodos de sustracción son una de las aplicaciones de la fluoroscopia digital. Se utilizan principalmente en angiografía. Sustracción temporal. Conjunto de técnicas digitales que consisten en restar una imagen obtenida en un momento determinado de otra que obtenemos después. Durante el paso intermedio se inyectará un contraste para que una vez realizada la resta, la imagen sustraída contenga los vasos que contienen el contraste. Existen dos tipos de sustracción temporal: sustracción con máscara y sustracción mediante diferencia de intervalos de tiempo, D y T. Sustracción con máscara. ¿En qué consiste esta técnica? Colocar al paciente y cuadrar el campo o región que queramos visualizar dentro del intensificador de la imagen. Se le inyectará una cantidad determinada de contraste. Activamos el programa de adquisición de imágenes y se le toma una primera imagen, la máscara, que se almacenará en la memoria primaria y la utilizaremos para restar las posteriores. Se irán tomando imágenes de sustracción a que se les restará a la máscara. Esas imágenes irán apareciendo en el monitor y se irán almacenando para poder recuperar después.
Sustracción con máscara. ¿En qué consiste esta técnica? El tubo de rayos X se genera pulsos de radiación cada 33 milisegundos de manera continua, pero el sistema de vídeo le cuesta un poco más de tiempo procesar estas imágenes. Por eso se suman varias imágenes de vídeo para generar imágenes de sustracción finales. Generalmente se suman entre 4 y 8 imágenes. Esto mejora la calidad de la imagen, pero también aumenta la radiación del paciente. Sustracción con máscara. ¿Qué ventajas ofrece esta técnica? Podemos visualizar un cambio de la máscara si se ha obtenido no es adecuada. Podemos programar o controlar las imágenes de sustracción posteriores de la máscara. Podemos integrar varias imágenes y utilizarlo como máscara. ¿Qué limitaciones tiene esta técnica? Pueden aparecer artefactos debido a fallos en el registro si el paciente se mueve. Se registrará información en puntos distintos. Para solucionar este problema, recolocaríamos la máscara hasta que se superpongan correctamente con las imágenes posteriores. Y la sustracción mediante diferencia de intervalos DIT. Este método de sustracción también se utiliza máscara, pero en este caso cada imagen de sustracción se obtiene de una manera distinta. Las imágenes se van almacenando según su posición y se establece una diferencia de intervalos. También nos permite ver el flujo dinámico del contraste en tiempo real y presentan menos artefactos por el movimiento del paciente respecto a la sustracción de la máscara de la sustracción temporal por máscara. Esta técnica se utiliza principalmente en estudios de corazón. Sustracción de energía. Utiliza dos haces de rayos X distintos, uno de baja energía y otro de alta energía, para obtener una imagen de sustracción. La imagen de sustracción se genera por la diferencia de absorción fotoeléctrica entre el medio y el contraste de yodo y el tejido del paciente o la función de energía del haz de rayos X. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Se da en fotones de energías bajas o intermedias. En este caso también se produce una ionización, pero consumiendo por completo el total de la energía del fotón. Sustracción de energía. El yodo es un elemento químico de alta densidad anatómica. Tiene una fuerte capacidad para absorber rayos X. El contraste yodado tiene un aumento de la absorción de 33 keV, energías altas. En cambio, sabemos que el efecto fotoeléctrico se da en los tejidos del paciente o energías bajas e intermedias. En la imagen que se toma a bajas energías, no se observa el contraste yodado porque el voltaje está por debajo del límite de absorción, 33 keV. En la imagen que se toma a altas energías sí se observa el contraste yodado porque está por encima del límite K de absorción, 33 keV. Al sustraer la imagen de baja energía de la alta energía, se eliminan las estructuras anatómicas comunes visibles en ambas imágenes y se verán realzadas las áreas donde han interactuado el contraste de yodo. ¿Cómo conseguimos generar? Sustracción híbrida. Método de sustracción que combina el sistema de sustracción temporal y la de energía. La máscara y las imágenes de sustracción se obtienen mediante la sustracción de energía, pulsos alternativos de rayos X, pero siguiendo la mecánica de la sustracción temporal o DTI. Este método nos ofrece imágenes de mayor calidad siempre que controle el movimiento del paciente. Aplicaciones de la fluoroscopia digital. Su principal uso es en salas hemodinámicas e intervencionismo vascular. La FD, se utiliza principalmente en cardiología para cuantificar de manera precisa el flujo sanguíneo, diagnosticar de forma precisa las regurgitaciones valvulares, visualizarla con claridad del mediastino, tener visibilidad óptima de las arterias en 3D y 4D para estudios e intervenciones. Presentan alta calidad, el contraste cada vez está más diluido y se utiliza menor cantidad. Una mamografía. Sus inicios se remontan a 1913 en la década, pero los ensayos comenzaron en los 60. La mamografía está considerada una exploración de elección en el diagnóstico de tumores mamarios y otras patologías de la mama. Esto se debe a la capacidad de detectar tumores de manera precoz antes de que puedan ser palpables y clínicamente manifiestos. Se recomienda que a las mujeres de
45 y 69 años se realizan mamografías cada 1 año o cada 2 años. Se clasifica en BRADS. Vale, la radiografía en tejidos blandos. Es el estudio, se requieren técnicas específicas y bla, bla, bla. Pero en mamografía el objetivo es poder diferenciar entre los diferentes tejidos blandos de las mamas. Para ello necesitamos generar suficiente contraste que nos permita observar los diferentes tejidos. Para aumentar el contraste ajustaremos los kilovoltios. Menos kilovoltios, mayor contraste. Radiografía en tejidos blandos, mama. Además, recordemos que al trabajar con voltajes bajos reducimos la dispersión de Compton y maxificamos el efecto fotoeléctrico. Esto resulta especialmente bien porque cuando hay un tejido elevado. La mamografía necesita una técnica de bajo kilovoltio, de entre 23 a 28 kbp, pero aumentando más los miliamperios para asegurar la penetración de rayos X en la película o detector digital. Esto supone aumentar la dosis de radiación, pero la clave está en encontrar un punto eficaz sin sobrepasar dichas dosis. La mamografía fue clínicamente aceptada en 1970 tras la introducción del molibdeno como ánodo y el uso de filtros y el receptor de imagen pantalla película de emulsión simple. En 1990 se introdujo el uso de rejillas, la compresión y el control de exposición automático AEC, y es un dispositivo que controla la exposición a la radiación. Ya en 2000 se aprobó el primer mamógrafo digital. La calidad de la imagen radiológica viene determinada por diversos factores, especialmente en la técnica radiográfica empleada y la geometría del haz de rayos X, el espesor y la constitución del paciente o la parte a estudiar, uso de compresión en mamografía, el uso de magnificación, detectores de imágenes, técnica de radiografía, producción de rayos X, aspectos a tener en cuenta. Factores que modifican el contraste, factores que modifican la forma del espectro, tensión o kilovoltaje, intensidad de la corriente o tiempo de exposición, punto focal. La radiación dispersa. En factores que modifican el contraste veremos la radiación dispersa. ¿Qué ocurre en la radiación dispersa? Puede dispersarse hacia afuera, puede ser absorbida por el paciente, puede transmitir sin interactuar con el paciente, puede dispersarse en el paciente y pasar a la película. Todos los materiales dispersan de manera natural en todas las direcciones. En radiografía, la película o detector recibe radiación X dispersada por el objeto paciente. La radiación dispersa afecta la calidad de la imagen, aumenta la borrosidad, provoca pérdida del contraste, aumenta la dosis del paciente. ¿Qué métodos tenemos para reducir la radiación dispersa? Reducir el voltaje, reducir el volumen irradiaco, distancia objeto película detector, rejillas antidifusoras, colimación, limitar el tamaño del haz, comprensión de tejidos. Vale. Distancia objeto película. En mamografía debemos aumentar la distancia objeto-película para que llegue menor cantidad de radiación dispersa. Esto provoca que el tamaño de la imagen aumente y perdamos resolución espacial. Para compensar este efecto y obtener mayor calidad de la imagen, podemos aumentar la distancia foco-paciente y aumentar la radiación empleada. Colimación. Limitar el tamaño de haz. Diferenciamos entre diafragma de apertura. Es un diafragma de plomo bañado en plomo que se acopla al tubo y se puede variar. Conos y cilindros son estructuras metálicas que también acoplan al tubo para generar el haz que necesitamos. Se utilizan especialmente en mamografías. Factores que modifican la forma del espectro de rayos X. La tensión que se aplica al tubo de rayos X. Vale. La intensidad de la corriente y el tiempo de exposición, miliamperios y el material del ánodo. Como en mamografía no necesitamos rayos X tan penetrantes, el material que se utiliza en el ánodo es molibdeno en lugar de wolframio. El molibdeno tiene un número atómico Z más bajo y esto reduce la radiación X de frenado, manteniendo buena proporción de la radiación X, características con energías adecuadas para interaccionar con el paciente y generar imágenes mamográficas efectivas. Ánodos de doble pista, molibdeno y rodio, rotatorios y angulados.
Vale. Para pacientes con tejidos más densos se puede utilizar el rodio, pero para tejidos más delgados y o menos densos el molibdeno. La filtración. Los filtros se colocan en la salida del haz de rayos X y absorben parte de la radiación que sale del tubo. Captan la radiación de muy baja energía, que no es capaz de atravesar el paciente ni hacer nada. Mediante los filtros reducimos la dosis en el paciente sin influir a la calidad de la imagen. Esto va a suponer un endurecimiento del haz de rayos X. Ahora serán más energéticos. Está la filtración inherente. Hace referencia a la absorción de fotones de baja energía por la acción del propio envoltorio de vidrio que recubre el tubo de rayos X. Se mide con mm de al. Como en mamografía trabajamos con kilovoltios bajos, se utilizan ventanas de berilio o de vidrio borosilicio con una filtración inherente de un mmAl para que no se atenúe más todavía el haz de radiación. La filtración añadida hace referencia a que se produce tras colocar filtros absorbentes en el camino del haz de rayos X. Generalmente en los filtros se utilizan materiales como el aluminio y el cobre o ambos combinados. El aluminio absorbe muy bien las bajas energías, la radiación de bajas energías, y el cobre absorbe muy bien la radiación de altas energías. En mamografía los filtros se fabrican con los mismos materiales que el ánodo, rodio y molibdeno. Habitualmente se utiliza en el filtro de molibdeno pero para mamas más densas el de rodio, ya que se requiere mayor energía de penetración. Al utilizar filtros también se atenúan los fotones de alta energía, aunque muy poca cantidad. Para compensar, aumentamos los miliamperios, es decir, aumentamos los fotones totales. Tensión o kilovoltaje. Técnicas de bajo voltaje como la mamografía que requerirán más contrastes. Técnicas de alto voltaje para exploraciones de grandes espesores como el tórax que requieran menos contraste. De bajo para la mamografía. Intensidad de la corriente y tiempo de exposición. La intensidad de corriente determina el número de fotones generados, miliamperios, y está relacionada con el tiempo de exposición. Por eso utilizamos las unidades miliamperios. Si aumentamos la corriente, aumentamos la potencia y disminuimos el tiempo de exposición. ¿Vale? El punto focal. El tamaño del punto focal determina la resolución espacial. El punto focal en mamografía es de 0.3 a 0.1 mm. Y para conseguirlo es necesario angular el ánodo a 23 grados, inclinar el tubo a 6 grados, colocando el cátodo hacia la pared torácica. De esta forma los rayos centrales son paralelos a la pared torácica y aprovechamos el efecto talón para la radiación más intensa se sitúe cerca del tórax y menos intensa hacia el lado del pezón. La compresión es esencial en mamografía ya que mejora la calidad de imagen. Esto se debe a que la mama comprimida tiene un grosor y densidad uniforme. Y de esta manera no quedará la imagen sobreexpuesta o subexpuesta. Al inmovilizar la mama disminuimos la borrosidad, reducimos la radiación dispersa, reducimos la superposición de tejidos y reducimos la distancia de la mama al receptor. Al tener un tejido más fino no es necesario el uso de tantas dosis de radiación. La magnificación. Las técnicas son muy frecuentes en mamografía ya que permiten producir imágenes hasta el doble de su tamaño original para poder investigar lesiones pequeñas o sospechosas o microcalcificaciones. Para ello se utilizan microfocos, dispositivo de ubicación de la mama, conos y cilindros para limitar el campo y compresión. Además, ya sabemos que trabajamos con puntos focales de tamaño pequeño para ofrecer mejor resolución espacial. O sea, trabajamos con puntos focales de tamaño pequeño. Pero cuidado, la dosis que recibe el paciente es en proporcional a la magnificación. Detectores convencionales en mamografía. Elementos. Pantalla de refuerzo. En mamografía se utiliza un tipo de pantallas denominadas lentas o de baja velocidad.
Este tipo de pantallas ofrecen una gran resolución y menor proporción de valores borrosos. Película radiográfica. Como objetivo es obtener una imagen con el máximo contraste posible. Se utilizan películas de grano fino con una emulsión en una sola cara. Cuanto menor sea el tamaño de los cristales fotosensibles, mejor será la resolución o definición de detalles. Revelado extendido. Generalmente el tiempo de revelado es de 90 segundos. En el revelado de mamografías se duplica este tiempo, llegando a ser de 3 minutos. Con esto mejoramos el contraste y la sensibilidad del receptor. Rejillas. El uso de rejillas se indica para reducir la radiación dispersa generada en el paciente. En mamografía estas rejillas son entrecruzadas para reducir la dispersión en las dos direcciones. Presentan un índice de 3,81. En los detectores convencionales, la rejilla antidifusora o parrilla antidifusora es un elemento diseñado para reducir la radiación dispersa entre un 90%, y no toda, que se coloca entre el paciente y el receptor de imagen. Está formada por láminas de plomo radiopacas separadas por bandas de plástico o aluminio radiotransparentes. Detectores digitales en mamografía. La digitalización en mamografías ha sido la última en desarrollarse. Sistemas de mamografía digital indirecta, radiografía computarizada, mediante el uso de convertidor analógico digital 12 bits a 16 bits y tal. Diámetro de 50. En este caso se utiliza un láser más fino para recoger información más pequeña y tal. Sistemas de mamografía digital directo. Se utilizan principalmente los flat panel y se trabaja con matrices de alta resolución. La diferencia entre ambos sistemas es la utilización de un chasis con película. En los detectores digitales directos, flat panels, se utiliza un sistema AOP, sistema de optimización automática de parámetros. Se trata de un sistema que controla la radiación y selecciona los parámetros kilovoltios y miliamperios adecuados. Para ello, antes de realizar la exposición de rayos X, se realiza una pequeña exposición para determinar la absorción, el espesor y la densidad de la mama a examinar. El personal técnico en imagen es el encargado de configurar la prioridad de los parámetros. El sistema permite seleccionar los siguientes modos o prioridades: CNT, contraste, dar prioridad al contraste, más miliamperios, menor kilovoltaje; estándar, STD, equilibrio entre contraste y dosis; dosis, dar prioridad a reducir la dosis, menos miliamperios y más kilovoltios; manual, el personal técnico selecciona los valores. Con implantes mamarios no se recomienda utilizar esta técnica. El personal técnico debe introducir todos los datos. Importante llegar a un equilibrio entre la calidad suficiente para obtener una imagen buena con la menor dosis posibles. Haz de radiación con calidad alta, más kilovoltios, menos miliamperios, más penetrantes. Se reduce la dosis y aumenta la radiación dispersa. Hace radiación con calidad más baja, más miliamperios y menos kilovoltios. Se aumenta la dosis y mejora el contraste.